Días lunes y el punto que hoy queremos tratar de manera pública, felicitar y reconocer el trabajo de la Fiscalía General del Estado, a su equipo, por atender y resolver los casos lamentables de la joven Rosa Isela y una menor. En ambos casos, la Fiscalía nos informa que están detenidas las dos mujeres presuntas responsables intelectuales y materiales, así como los dos cómplices, presuntos cómplices, que ambas utilizaron, también están detenidos. Lo anterior, pues, demuestra lo que aquí hemos comprometido, que es un trabajo coordinado a fin de que no haya impunidad. No se va a permitir, como lo habíamos dicho, ningún tipo de agresión hacia las mujeres. Esperamos que sigan el proceso judicial correspondiente y estaremos dando seguimiento hasta lograr justicia a las víctimas. En lo judicial, opinamos que en el primer caso, donde la madre es privada de la vida y el bebé es retenido por la presunta culpable de este homicidio, se podrían tipificar, en nuestra opinión, y así lo hemos solicitado a la Fiscalía, la desaparición en grado de tentativa, el feminicidio y el robo de un infante, por lo menos. Ya queda, pues, en los expertos y en los jueces cómo se puede determinar la culpabilidad, la pena, etcétera. Y vamos a estar muy atentos de esto, porque el mensaje, pues, es muy claro aquí en Veracruz: a quien agreda a una mujer será puesto ante la justicia. Sí. En el segundo tema, y también tiene, pues, en un contexto como este que ver, es que saludo con mucho gusto el nombramiento. Construimos 3 pasos vehiculares a desnivel en Tuxtla Gutiérrez, con más de 1,191 millones de pesos invertidos. Pavimentamos caminos, construimos puentes y llevamos electricidad a más municipios. Avanzamos firmes con nuestro proyecto de gobierno, atendiendo las políticas públicas que nos dan bienestar. En este caso particular, este paso a desnivel de aquí de esta zona ayudó mucho a la afluencia de los vehículos. Cuarto informe, Rutilio Escandón, gobernador, Gobierno de Chiapas. De la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, que ahora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, también por lo mismo presidenta del Consejo de la Judicatura del Estado, y con quien tuve oportunidad de platicar este fin de semana, que me da gusto que sea alguien que con más de 20 años de trabajo ahí en el Poder Judicial, con la experiencia de haber iniciado también de abajo, de estar como magistrada y con un desempeño reconocido por sus compañeras, compañeros del Poder Judicial, y que obviamente le expresé de la importancia de que asuma el cargo una mujer y el compromiso que inmediatamente adquiere por ello. Estos temas judiciales, donde pasarán a un juez en su competencia, y que esté muy pendiente de, apegados a derecho, se dé una punidad clara,
que reitere el mensaje que nosotros hemos enviado a la sociedad respecto a las agresiones contra las mujeres, ¿sí?, que van a ser penadas, ¿sí?, y no habrá impunidad. Y ahora pasamos a preguntas y respuestas, si las hubiera. A ver si le dan el micrófono, pero levanten la mano y el nombre. Así. Aquí 3, 4, sale. Gracias, gobernador. Claudia Montero, del Calor Político. ¿Qué va a pasar con la bebé, con la menor? Sí, recuerden que la Fiscalía, al estar en un proceso judicial, es la que determina legalmente a quién le corresponde. Tiene que ser legalmente a quien le corresponda. Entregamos subsidios a pescadores y paquetes de insumos agrícolas con inversiones de más de 150 millones de pesos y celebramos el Festival Internacional del Café en Tapachula. Avanzamos firmes con nuestro proyecto de gobierno, atendiendo las políticas públicas que nos dan bienestar. El sector pesquero está muy agradecido. Estoy muy agradecido con el doctor Rutilio Escandón Cadena por los apoyos que me brindó. Cuarto informe, Rutilio Escandón, gobernador, gobierno de Chiapas. Sí, y oí que la fiscal lo mencionó hoy en una entrevista. Al papá. Correspondía al padre legalmente. Okay. Y en el tema, pues, de feminicidios, con estas dos últimas Sí. pues, situaciones, Veracruz continúa con este... No, nosotros ya, por eso es muy importante que se dé este mensaje de que no vamos a permitir ninguna agresión. Ya no es como antes. Y el cambio, pues debe empezar en las autoridades. Es lo principal. Y ahí es donde no debe haber impunidad y se debe castigar con las penalidades correspondientes a los agresores de las mujeres. Antes se consentían. Venimos de esa época de que un secretario de gobierno golpea a su pareja y sigue como secretario de gobierno. Todavía lo peor, casi nadie dice nada. Vean, dije casi. Nadie dice nada. Y estaba como secretario de gobierno. Pues eso tiene que cambiar. ¿Y qué hemos hecho en este gobierno? Lo hemos cambiado. Ahora no se tolera. Sí, ahora se hace énfasis en detener a los responsables y ponerlos ante la justicia, sea quien sea. Estos casos dolorosos, muy lamentables, pues propiciados en otra circunstancia, por una mujer, en ambos, la otra, comenta la fiscal, que es su madrastra, ¿sí? Y en un tema pasional, con una jovencita, niña, de 13 años. Entonces sí, se tiene que hablar de seguir impulsando lo que nosotros hemos insistido, que aunque muchos no quieran verlo así y lo desdeñan, sí, impulsar actividades que permitan la integración de la familia. O sea, lo principal es cero impunidad, castigo a los responsables, pero... En 4 años de esta administración, Chiapas no ha adquirido ninguna deuda nueva. Por el contrario, hemos pagado más de 4.800 millones de pesos generados por deudas del pasado. Después de la pandemia de COVID-19, se lograron generar 237.944 empleos, marcando una cifra histórica, de acuerdo a los indicadores del padrón de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguimos avanzando hacia la transformación. Cuarto informe, Rutilio Escandón, gobernador, gobierno de Chiapas. Tenemos que trabajar en la otra ruta, necesariamente. Y en estos casos, pues hay una cuestión de integración familiar rota, desprendida. Entonces, tenemos que seguir, y eso implica no solamente de la noche a la mañana, debe ser una actividad permanente. Por eso nosotros hemos elevado las actividades culturales, artísticas, donde se desempeñan niños, niñas, jóvenes,
mujeres, ¿sí?, como protagonistas, como que adquieren visibilidad para que llamen a la integración familiar y cambien la formación que pudieron haber tenido de otra manera cuando se enaltecía a un secretario de gobierno que agredió a su esposa y nunca se le castigó. O los actos de corrupción, se enaltecían los actos de corrupción. Mira nomás, en su yate, yo quiero ser como él, trae un yate, y lo presume en Estados Unidos, allá en los mares más exquisitos para vacacionar, o la selfie en tu jet privado, ¿sí? No, que privado, luego usan los de gobierno, y tu selfie, y se enaltecía eso. Claro que eso va dando al traste con una descomposición social que también estás fomentando, producto de esa corrupción. Y esa formación de 30 años la tenemos que ir cambiando de otra manera, ¿sí?, valorando lo que realmente se traduce en bienestar de los demás. Y dejando enaltecer y de defender a los corruptos. El Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo tiene una afluencia estimada de 1.570.000 pasajeros, lo que se traduce como 1.000 operaciones mensuales y un crecimiento del 32.4% en comparación al año pasado. Avanzamos firmes con nuestro proyecto de gobierno, atendiendo las políticas públicas que nos dan bienestar. Cuarto informe, Rutilio Escandón, gobernador. Gobierno de Chiapas. Y otra estrategia cultural y otra formación en las escuelas, donde promovemos las decisiones colectivas, el respeto a la opinión que puedan dar las mujeres, donde hacemos muy visibles que hoy tengamos más magistradas, sí, que magistrados en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, de los poquitos que hay en el país, y que por tercera ocasión sea presidenta una mujer en el Tribunal de Justicia, que esté una mujer fiscal, que existan 25 diputadas, ya mayoría, que en el Congreso de la Unión igual, que el presidente de la República por primera vez haya decidido un gabinete paritario, que por primera vez haya nombrado a una secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que por primera vez haya nombrado a una secretaria de Gobernación. Eso es, aunque otros, con otra cara, ¿sí?, dicen una cosa, pero en los hechos nunca cambiaron esa política que venía y esas formas. Entonces sí, tenemos que hacer una labor y en eso estamos. Y vamos a seguir, porque esto se tiene que permanecer por varios años. Espero que quien llegue retome, que no lo suelte, porque es una labor que debe quedarse durante varios años. La formación no es de hoy a mañana. La formación humana, ¿sí?, se va alimentando durante los años. Y entonces ahí tenemos que hacer énfasis en esto. Como gobierno, hacerlo muy visible, promover la igualdad, la equidad y combate a la impunidad. Por eso, lo he dicho aquí, en estos casos vamos a dar seguimiento. ¿Sí? ¿Mientras la bebé dónde está?
No sé, entiendo que el DIF, entiendo que en esos casos del proceso judicial, la Fiscalía determina, con apoyo de alguna dependencia, los cuidados, la atención, y después se entrega como dije, a quien corresponde, que en opinión de la Fiscalía es al papá, porque es lo legal, y coincido con eso, que es lo legal. Eso lo va a determinar la Fiscalía, pero yo creo que no hay duda de lo que pasó. Nada más pregunta con el micrófono para que te oigamos. Nada más que si mientras tanto se encuentra en el DIF o en algún organismo en resguardo, Sí, la bebé, sí está. todas las atenciones, supongo, se Lo encuentra. que yo entendía. Mediante 5 convoyes de la salud, integrados por 9 unidades móviles que cuentan con equipo médico especializado para consulta externa, odontología, laboratorio, rayos X, entre otros. Con esto hemos brindado más de 4.700.000 atenciones médicas a personas de toda la entidad. Avanzamos firmes con nuestro proyecto de gobierno, atendiendo las políticas públicas que nos dan bienestar. Cuarto informe, Rutilio Escandón, gobernador, Gobierno de Chiapas. Ayer, y hoy en la mañana estaba en resguardo, o sea que la entrega al padre todavía no se había dado. Hasta que Sobre termine el todo proceso porque también legal, supongo. dieron que estuviera bajo custodia. Y hay pruebas de ADN, ¿verdad? Sí, yo creo que están convencidos de eso, pero se puede hacer sin problema. Gracias, gobernador. No, va acá. Buenos días, gobernador. Concepción Sánchez. Gobernador, bueno, el grupo de feministas al menos señala que han sido 6 mujeres en el estado de Veracruz las que han sido víctimas de sustracción de del producto. Sí. ¿Usted coincidiría? La fiscal habló de eso. No sé, a ver si pueden, no sé qué haya expresado, pero son 3 lo que mencionó. Ok, bueno, y en este caso, la semana pasada en el Congreso local se votó la ley, no se votó, porque al final del día no estuvo la ley Monse, no la aprobó el grupo legislativo, que en su mayoría es Morena. ¿Usted haría el exhorto al Bueno, a ver, Congreso pero del no revolvamos, Estado? a ver, espérame. Porque en este caso inculparía a los familiares. Sí, pero no enredemos. A ver, miren, para atender los casos de estas situaciones tan complejas, debemos tener mucha claridad, porque si no, no vas a poder atender las causas. En este caso, se trató de una mujer que fingió un embarazo. ¿Sí? Y en el engaño planeó robarse a un infante recién nacido. Y en esa trama tan compleja de su mente, logra enganchar a una joven que tenía 8 meses y medio de embarazo. O sea, tienes que atender porque hay un rompimiento en la familia al grado tal que la llevó a hacer ese tipo de cosas. Y su mente también, cómo se formó durante varios años, no de la noche a la mañana, de cómo se formó para que hiciera eso. Ofrece 10,000 pesos a su cómplice para que le auxilie a cometer esa barbaridad. Tienes que tener claro ese detalle porque tienes que ir hacia las causas. Es que hay un rompimiento ahí familiar y hay que ver cómo se fue formando esta mujer que llegó a este grado, qué valores tenía, con qué valores fue enseñada. Entonces, si quieres el escándalo y la nota amarilla, bueno, pues de otras cosas, pero nosotros estamos interesados en resolver los casos de antes de que sucedan. Y en eso tienes que tener claridad. Y si queremos nomás el título y a ver, pues sí, puedan decir lo que quieran, pero aquí se tienen que resolver las cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo de la ley Monse, que está congelada. Monse? Está congelada en el Sí. Congreso local.
Trabajamos en la limpieza permanente del Parque Nacional Cañón del Sumidero, retirando más de 8,000 toneladas de residuos sólidos que en 4 años suman 25,000 toneladas. Avanzamos firmes con nuestro proyecto de gobierno, atendiendo las políticas públicas que nos dan bienestar. Cuarto informe, Rutilio Escandón, gobernador. Gobierno de Chiapas. Pues el Congreso El va a exhorto. determinar, no es que votaron en contra, ni siquiera se llevó a votación. Está congelada, pero haría el No exhorto se llevó a a los votación, pero diputados. también hay una razón por la cual no se llevó a votación. Entiendo, el Congreso dirá la última palabra. ¿Por qué? Porque hay otra iniciativa que trata el mismo tema y que es de orden superior, es decir, es federal. Entonces tenemos que atender lo federal. Yo creo que eso es lo que ellos han de haber opinado. Dices, ¿por qué cambiarlo de manera particular aquí y no atender lo que se está discutiendo a nivel federal? Y una vez con eso, pues se da paso a lo que se tenga que alinear en la ley estatal, que es una modificación, o sea, no es una nueva ley, es una modificación a un articulado, ¿sí?, que penaliza Familiares. el que familia encubra, pero por decir, en este caso, la familia no encubrió, por ejemplo. Entonces, son cosas distintas. Aquí hay un rompimiento en la familia. Una mujer engaña a la familia, finge un embarazo, imagínate lo que tramó durante por lo menos 6 meses, 8 meses, cuando empezó a fingir el embarazo. La presunta responsable. Entonces, pues, de hecho, la familia fue engañada. La familia pensaba que era un nacimiento de una hija en una circunstancia difícil, pues, cubierta de sangre, con sangre. Se atiende en la Cruz Roja. O sea, ya una planeación de llamar a la Cruz Roja, ¿sí?, de darse de alta rápido antes de cualquier otro estudio, de la misma Cruz Roja, ¿sí?, con mucha alevosía, astucia, que van a ser agravantes, desde luego, ahora, por lo que cometió, ¿no? Pero pues no queramos hacer una ola y querer cuadrar las cosas. En este gobierno estamos decididos a atender las demandas del sector educativo. Autorizamos 279,710,000 pesos para los pagos pendientes a maestros interinos, correspondientes a sueldos y aguinaldos de periodos anteriores. Avanzamos firmes con nuestro proyecto de gobierno, atendiendo las políticas públicas que nos dan bienestar. Cuarto informe, Rutilio Escandón, gobernador. Gobierno de Chiapas. Porque no vas a perder de vista, bueno, eso lo hacían antes, en los gobiernos anteriores, pues no se acuerdan lo que hacían, con tal de mantenerse mediáticamente, ¿sí?, y los grandes fallos. No, hasta en cosas sencillas, acuérdense, que no nos mandaban a suspender clases con pleno sol. ¿Por qué? Porque era lo mediático. Tormenta, a todos a esconderse y tormenta. Porque era lo mediático. Ya se dan cuenta que, oye, pues, no pegó, pues ya, dejamos las clases. Digo, por una analogía de cómo antes les interesaba lo mediático y nosotros no. Nosotros vamos a atender. Y yo le agradezco mucho a la fiscal, ¿sí?, que no vea a ver mediáticamente cómo se trata el tema, no, lo que es. Porque eso nos permite tener claridad y reforzar las políticas públicas para que eso no suceda. ¿Sí? Entonces, ese es importante, pero qué bueno que le preguntas, porque también estaba pendiente que la sociedad supiera por qué se detuvo lo de la ley Monse, ¿no? ¿Por qué detuvo? Porque hay una federal que va en el
casi en el, no sé exactamente si en el mismo sentido, pero es el mismo tema. Pero al tener supremacía legal la federal sobre una estatal, pues hay que esperar a atender qué deciden en el Senado, porque está en discusión, o sea, apenas está en, si ya estuviera determinado, pues entonces sí, pero está en discusión, entonces hay que esperar. Y yo creo acertado que hayan esperado. Además, hay algo importantísimo en el caso lamentablísimo de Montserrat, que con ley o sin esa ley, esa modificación, los padres del presunto responsable están detenidos en cárcel, no por presuntamente encubrir, no, están como presuntos cómplices del feminicidio. Ejecutamos 16 operativos de desalojo en varios municipios del estado, con el fin de salvaguardar la integridad, los derechos y los bienes de las personas, preservar la paz pública y la seguridad ciudadana. Recuperamos 134 hectáreas de áreas naturales protegidas y más de 1.346 hectáreas ejidales y particulares. Avanzamos firmes con nuestro proyecto de gobierno. Cuarto informe, Rutilio Escandón, gobernador. Gobierno de Chiapas. Sí. Y que ese gran trabajo que hizo la Fiscalía durante varios meses, entre ese gran trabajo fue el de vencer amparos de quienes querían proteger también a los padres, o los padres en su legítima defensa también, pues sí, tienen derecho a la legítima defensa, se tiene que atender como es, pero están detenidos. También los padres. Y no hay modificación del artículo, que es la voluntad de la Fiscalía de hacer justicia. Eso es. Ya si se requiere alguna afinar un poquito más la ley, bueno, pues se afina, pero mientras con lo que tengas se atiende el hecho y se va con todas las de la ley a hacer justicia. Que no es de que la justicia espera, no, aquí no estamos esperando a nada. Ustedes quieren cambiar las leyes, vean cuánto, pero aquí se actúa. Y están ya detenidos los padres que intentaron presuntamente encubrir, pero no se encontró que sea solo eso. Presuntamente participaron en el feminicidio. Y estoicos, aquí aguantamos todo lo mediático porque nosotros queríamos la justicia, no el mediatismo, la justicia. ¿Sí? Y mandar claramente este mensaje que hemos reiterado y lo vamos a seguir reiterando. Si alguien cree que vamos a detener, no, vamos a seguir reiterando. Cuantas veces se haga justicia a un feminicidio, lo vamos a reiterar. Y cuando se den las sentencias, lo vamos a mencionar. Se han dado sentencias de 90 años a feminicidas, aquí en Veracruz. Este es el gobierno que ahora prevalece y compárennos con los anteriores. Chiapas se encuentra entre los 3 estados con menor número de víctimas de delito y una incidencia delictiva inferior a la media nacional. Esto pone al estado como la entidad con menor índice de delitos por cada 100.000 habitantes. Avanzamos firmes con nuestro proyecto de gobierno, atendiendo las políticas públicas que nos dan bienestar. Cuarto informe, Rutilio Escandón, gobernador. Gobierno de Chiapas. Es donde imagínense que el secretario de gobierno agredía a una mujer y ahí seguía como secretario de gobierno y nadie decía nada. El fiscal no le decía nada. ¿Sí? Entonces están las dimensiones y las grandes diferencias y por eso tenemos que seguir y lo vamos a seguir haciendo.
no pasaba acá, pasaba acá. Gobernador, preguntarle sobre bueno, ya dijo usted que hay sentencias de 90 años Sí. a feminicidas, sin embargo, México evalúa al cierre de 2021, pone a Veracruz en materia de impunidad con el 88.4%. Entiendo pues que eso ya corresponde al Poder Judicial. No sé cómo vaya a cerrar 2022, pero ¿cuál sería el llamado ahora sí que a la nueva presidenta del Poder Judicial para atender este tema? Porque, detienen a los feminicidas, pero luego ahí es un proceso muy largo y no siempre son sentencias condenatorias. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, aquí en Veracruz todas han sido condenatorias. Hasta eso. Y yo le agradezco mucho a la presidenta Isabel, expresidenta Isabel Romero Cruz, exmagistrada, porque ella estaba atenta de esos temas. O sea, estaba muy pendiente del juez, de las determinaciones del juez, cuando se trataba de feminicidios. Y puso presión para que se haga justicia. Y se lograron las sentencias. No fue nada más obra de la caridad, no, sí, de que los jueces también, teniendo esa línea de la presidenta del Poder Judicial, pues obviamente actuaron con justicia. Sí. O sea, que aquí no se prestaba más. Por eso yo hablaba, les comentaba, de que también observo una transformación en el Poder Judicial, quizá más lenta de como lo hemos hecho acá, en el Poder Ejecutivo, sí, porque pues ahí observan, se amparan, y hacen varias cosas, pero va avanzando. Está una magistrada, mujer con años de experiencia. Antes ponían al compadre de magistrado y de presidente, de procurador. Ah, mi amigazo, es el nuevo procurador. ¿Qué le debo? Pues favores políticos, por eso es el presidente. Esa era la justicia, por eso, claro, pues era un mar de impunidad, ¿sí? Y estos porcentajes, pues... Chiapas se ha convertido en el principal destino turístico de naturaleza de México, incrementando este año el 30% en afluencia turística y el 82% en derrama económica respecto al año anterior, con más de 7.160.000 visitantes. Avanzamos firmes con nuestro proyecto de gobierno, atendiendo las políticas públicas que nos dan bienestar. Cuarto informe, Rutilio Escandón, gobernador. Gobierno de Chiapas. Así lo venimos arrastrando, pero ahora ya no, va hacia abajo. Por ejemplo, una de las cosas que me preguntaron en la mañanera del viernes, que había sobrepoblación. Bueno, le preguntaron al presidente que había sobrepoblación en los penales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos metido a la cárcel, ¿sí?, como no lo tenían pensado nuestros antecesores, porque aquí ya no hay impunidad y los que tienen como pena ir a la cárcel, irán a la cárcel. Y no andamos negociando la justicia. Y este año la fiscal ha puesto en la cárcel a 500. Este año. ¿500 qué? Feminicidios. Presuntos responsables de diversos delitos. Sí. Y eso es importantísimo, con actos de justicia, ni revanchas políticas, ni excesos, sino cuidando derechos, actuando con justicia para la víctima. Han ido a prisión. Sí. Y entonces, pues sí, tenemos problemas con algunos centros de readaptación social y estamos, por fortuna, en acuerdos con la federación y de inmediato traslados. Les comentaba que hemos trasladado más de 210 personas. A pesar de que hay quienes promueven amparos y nunca se les ha ido a preguntar, oye, y
¿por qué andas aparando a presuntos delincuentes? Porque nos estaban duro con los medios al gobierno de Veracruz. ¿Por qué metemos a los presuntos delincuentes a la cárcel? ¿Te acuerdan? Hasta un movimiento por la justicia de los presuntos delincuentes se hizo. En 4 años se realizó la pavimentación, rehabilitación, bacheo, guarniciones y banquetas de diversas vialidades en más de 820.500 metros cuadrados, en beneficio de 2.7 millones de habitantes. Avanzamos firmes con nuestro proyecto de gobierno, atendiendo las políticas públicas que nos dan bienestar. Cuarto informe, Rutilio Escandón, gobernador, Gobierno de Chiapas. Nada más que como se desenmascararon y los pusimos en evidencia de que estaban todos juntos, los corruptos, o los que aplaudían, mejor dicho, la corrupción, estaban todos juntos. Ahora, ya como que ya se dijeron, no hombre, nos pasamos de quitarnos la máscara, mejor hay que volver a fingir que no nos llevamos bien. Bueno, pues ese tipo de circunstancias pues se da. Pero aquí, pues, ni modo, es la justicia. ¿Sí? Eres presunto responsable, tu delito dice que es grave y la ley dice que debes llevar tu caso en cárcel. Lo siento mucho. Ya que un juez federal te promueva el amparo y con favores te promuevan el amparo, bueno, pues allá que el juez federal dé cuentas a la gente. Ahora que me preguntan, pues hay que preguntarle a su juez federal, oye, ¿por qué andan parando a estos presuntos delincuentes? Que lleven su caso, si no fue un chiste lo que hicieron. Que paguen, aunque sea ahí un rato, las penas de las víctimas. Ya que el juez determine, pues para eso son. Luego en las fugas hay que andarlos buscando. ¿Sí? Cuando son delitos graves, ya la corrupción es grave, entonces vamos a actuar. Pues así vamos. Bueno, mi segunda pregunta es en relación justo a ese tema de los penales y lo que decía que iban a ampliar, creo que Villaldama. Saber qué va a pasar de mientras, porque crear una infraestructura pues lleva su tiempo. Sí. Saber qué va a pasar con los reos, ya que hay sobrepoblación, concretamente sí. Pacho Viejo se veía que era el que más tenía población penitenciaria. Sí, no, pero hay un plan de no necesariamente trasladarlos a penales federales. El plan que se ha venido implementando pues es ver dónde hay espacios y ponerlos. Y el acuerdo es que para que no se vayan a otro estado. Las aeronaves del Estado están destinadas únicamente al servicio del pueblo. Hemos ayudado a salvar vidas con traslados de emergencia, desde las comunidades más apartadas a varios hospitales del país, atendiendo las políticas públicas que nos dan bienestar. La satisfacción que he tenido al realizar mi labor es el poder aportar un granito de arena para que esas familias puedan volver a estar juntas. Muchas gracias, señor gobernador Rutilio Escandón. Cuarto informe, Rutilio Escandón, gobernador, Gobierno de Chiapas. No se fue ninguno, por fortuna, pero presuntos delincuentes de los que andaban haciendo varias cosas, ¿sí? Ni siquiera se les pudo señalar de lo demás, ya, suéltenlos. Así fue, y nadie le ha habido a preguntar, oiga, usted liberó a delincuentes al grado tal. Les menciono, hubo un caso de un presunto delincuente que salió por esos amparos, que después cometió un homicidio y lo agarramos. ¿Quién? ¿De los sí. que defendíamos Real? De los que vinieron a defender acá y salió. Les voy a dar el dato, pero hubo otro, ese fue uno, hubo otro que salió en esos amparos, ¿sí? Y fueron y lo mataron. Porque siguió en las mismas, pues si dijeron ya de aquí somos, pues si ya vino alguien a defendernos, ¿sí? Se sintió libre, el mensaje fue así para los delincuentes y lo mataron. Le voy a dar los dos datos.
voy a preguntar a la fiscal, le voy a no es de esos, no, esos son, fueron muchos. Entonces, fíjense que se hizo una estrategia, ya como está a toro pasado, creo que ya la fiscal me va a permitir decir, se hizo una estrategia entre SCP y la Fiscalía General del Estado para apurar las investigaciones y señalar a los meros delincuentes pesados para que ninguna saliera. Y lo logramos. No. De eso sí, exactamente, de los que estaban por ultrajes a la autoridad y que tenían otros delitos, sí, bueno, pues algunos que habían cometido algunos delitos pequeños, que el más grave fue que atentaron contra los elementos, pero pues eso fue que no era por ahí, que se encontró una pistola de casualidad y que pues le dieron ganas de dispararle al policía y que pues que no era, que qué malo Cuitláhuac de que por dispararle a un policía, oye, pues si dispara a un policía le va a disparar a un cristiano, esa lógica no cuadra. Bueno, pues no, dijeron que abajo, que era excesivo, entendí lo que intentaron, pero no nos confiamos. Yo mismo aquí les respondí que por fortuna ni uno de delitos graves, ni uno de los meros cabecillas se la libraron, ¿sí? Pues nos pusimos a trabajar en coordinación con la Fiscalía para que no se fueran. O sea, no se salieron con la suya los que vinieron a defender a los presuntos delincuentes. Ya los otros, pues ya, pero ahí están las consecuencias, ¿sí? Sale uno y siguió cometiendo delitos y ahora graves, ¿sí? Pues claro, se sintió envalentonado porque dice, bueno, me escapé porque me agarraron, pero ahora ya no me van a agarrar, no, digo, también, ahora cometió el delito de homicidio, para adentro. Y el otro, pues triste, lamentable, lo liberan, pues sigue también creyendo que aquí ya hay impunidad con los nuevos defensores de sus libertades de los presuntos delincuentes, y se fue a hacer la de la suya, nada más que lo agarró el grupo contrario y lo mató. Ahora andamos tras los otros, porque aquí no prejuzgamos, vamos contra el que cometa un delito, ¿sí?, que está tipificado en la ley, contra ese, de acuerdo a la ley. Y con eso tenemos que lidiar. Pero también son partes que poco a poco va entendiendo la sociedad, cuando ahora las comentamos. Antes ni siquiera se prestaban a comentarlo eso, así en una rueda de prensa, porque no querían decir que agarraban puro abajo, puro charal, y acordaban con los peces gordos, sobre todo los de cuello blanco. Eran los preferidos, porque esos se mochan mucho mejor. Y entonces pues no se mostraba al público, eso no lo decían, nada más venían a decir, estamos con actuando por la justicia, eso sí. Oiga, su secretario de gobierno agredió a una mujer, no lo van a juzgar, no, eso no. Imagínate, sale un reportero como ustedes que son bien avispados y le pregunta, ¿no? ¿O a poco les dieron chance de preguntar? No, ese tema no, otros temas, pero ese no, ¿sí? Y así era. Ahora no. Ahí aunque nos enojemos entre nosotros, va, hablando. ¿Sí? Presente. Dale, de Sigüenza, señor gobernador de Sigüenza Comunica. Oiga, mire, una peculiaridad en la conferencia de prensa de la mañanera del presidente. Cuando estaban dando los datos, estos datos que dieron de tercer lugar de secuestro, sexto de feminicidios, séptimo de extorsión, unos que van a la alta, otros que van a la baja, vi que estaba usted platicando con la secretaria de Seguridad Nacional y le entregó usted una hoja. ¿Había algunos datos que no estaban precisados o no tenían los mismos datos ustedes en ese sentido? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que la pregunta que surgió fue
el huachicol, cómo se combatía el huachicol. Y entonces yo le decía a Rosa Isela que en el informe que había dado el secretario de Marina, lo que pasa es que el secretario de Marina lo tenía un lugar más allá y no le podía estar ahí en la mañanera hablando, le decía que en el informe que había dado el secretario de Marina venía el dato del combate al huachicol solo en el estado de Veracruz. Tenían el nacional y mostraron el nacional, recordarán, pero él incluso le decía que en el tema que abordamos en la mesa, se había dado ese informe, que incluso la Sedena había dado un informe similar, pero le hacíamos señas al que llevaba la presentación, que llevaba la televisión, ahí lo que se muestra en pantalla, y nos decía, ¿en dónde? Pero pues yo no me sabía el número de páginas, decía, es que está en el informe. Entonces, Rosicela también decía, en el mío, y yo le decía, no, en el de Marina, que viera el de Marina. Y ese era el diálogo que tuvimos ahí, y entonces el de Marina dice, sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Le hacía así, y entonces él lo buscó, le decía, ahí viene, ahí viene. Ahí está el dato, pero pues también el protocolo como que no es tan fácil pararse y decirle al presidente, le pasa una tarjeta, tiene que ir alguien de presidencia, y ahí ya lo resolvieron. Por fortuna al final se mostró, pero ese era el tema. ¿Y cuáles son los delitos que tenemos en este mes a la alza? Robo a transporte, el de extorsión, sí, no, es los de alto impacto no, o sea, homicidio a la baja, feminicidio a la baja y secuestro a la baja. Pero lo que nosotros habíamos advertido ya en el análisis de hace como 3 meses, cuando nosotros vimos el comportamiento de algunas bandas delincuenciales que hacían secuestro, al ver que les caíamos y entonces pasaron a robo de transporte y a extorsión, porque ahí se diluyen más fácil y no es sencillo apresarlos. ¿Por qué? Porque la gente no denuncia en algunos casos. Se te extorsionan, te vas con la finta y ya no denuncias. A veces, aunque ni cumplan con la extorsión, ¿sí?, pero no tenemos esa costumbre de denunciar. A partir de denuncias es que hemos detenido en Coatzacoalcos bandas. La última fue en el mes de octubre. No, perdón, noviembre. Estamos diciembre, en noviembre. Detuvimos una banda de extorsión que operaba así. En la Ciudad de México, coordinaba a los delincuentes acá, a veces viajaba el presunto extorsionador, que venía de otros delitos, pero el que se le logró, con el que se le agarró en las manos la masa fue el de extorsión, y en coordinación con un penal. O sea que el jefe de la banda estaba en un penal y ya se le va a aplicar la orden de aprehensión al que está en el penal, otra más por ese delito. O sea, ese que está en el penal difícilmente va a salir porque va a tener que cumplir su pena por la que está detenido y la pena que ahora le van a imputar, porque hasta allá también. Entonces, señor, en ese sentido, ¿no harán un refuerzo de estas campañas que tienen? Porque sí, precisamente el de extorsión, el de robo de transporte, en estas fechas son muy recurrentes. ¿Habrá un refuerzo en las campañas? Recuerden que desde que llegamos a nuestros gobiernos, en las épocas decembrinas, nosotros implementamos un operativo, Guadalupe Reyes, el operativo que ustedes saben que coincide con que se conoce como el Guadalupe Reyes. Igual nosotros, unos días antes, porque la visita a la Virgen de Guadalupe inicia los feligreses mucho antes, 2, 3 días antes, ¿no? Entonces empezamos unos días antes y concluimos unos días después del 6 de enero. Lo vamos a comentar aquí en estos días, precisamente, cómo va a ir ese operativo.
de reforzamiento. En el Buen Fin hicimos un operativo que salió muy bien, saldo blanco, se operó bastante bien y salió adelante, pero pues son los que te digo que van migrando y vamos atendiendo. Pero los delitos de alto impacto, secuestro, feminicidio y homicidio doloso, a la baja de manera determinante. Y ahí vamos lidiando con algunos otros, pero la gran mayoría, eso también hay que reconocerlo, la gran mayoría de los delitos van a la baja, al grado tal que en general la incidencia delictiva de Veracruz nos coloca en el lugar 26. Eso es remarcable, y con los delitos de alto impacto a la baja. Entonces, pues vamos bastante bien, avanzando. Sin embargo, no hay que aflojar. Y ante estos hechos ominosos, actuar con todas las de la ley para que el mensaje sea claro. Aquí ya no está Jorge N. como fiscal. Ya no están, ni su antecesor. Se me va ahorita el nombre. Bravo. Que también tengo que decir Bravo N. Porque está sujeto, pero está sujeto a, sí, está en proceso judicial, sí, nada más que pues, son estos amparos que les digo, que uno tiene que lidiar con los amparos, pues ahí está el ejemplo, no lo quería mencionar como ejemplo, pero ahí está. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos en la, a ver si. Con esta propuesta que hay de compartir la administración que se hizo al gobierno federal, del penal, ¿cuándo estaría ya la movilización de los reos que estarían en sobrepoblación y una respuesta positiva de la federación? Esa sería una. Bueno, la primera, eso no ha impedido que nosotros sigamos moviendo algunos privados de la libertad, personas privadas de la libertad en centros de cerezos, ¿no? Nuestros, operados por nosotros, por la Secretaría de Seguridad Pública. No se ha detenido. O sea, seguimos, conforme nos van acreditando y recuerden, respetando derechos, pues se hacen estos movimientos. ¿Pero cuándo se podría concretar el paso de algunas PPLs a Villaldama? Lo hacemos dentro del marco de cooperación, pero lo que queremos es que nos lo administren. O sea, se hace el traslado sin esperar el convenio, pero ahora ya queremos que no tengamos que hacer ese trámite. ¿Ese convenio cuándo va a ser? Pues está en análisis, la propuesta la hicimos, llegamos al acuerdo en la mesa nacional, cuando nos hicieron la propuesta, les habíamos dicho que ya habíamos tocado puertas en ese sentido en meses anteriores, pero ahora que el presidente nos dio la oportunidad en la mesa nacional, se lo hicimos a valer a Rosa Isela y nos dijo, lo vamos a acelerar. Se lo llevó de encargo, nosotros también. Vamos a ver. Dale, bien, muchas gracias. Y que mejoren de la tos.